En el transcurso de la vida, todos de una manera u otra hemos aprendido a cuidar. Hemos sido cuidadores, ya sea de los hijos, del esposo, de algún enfermo en la familia. Y poco a poco hemos aprendido cómo hacer acciones que permiten el cuidado de esa persona, ya sea desde el punto de vista preventivo o ya sea desde el punto de vista para ayudar a la recuperación de una enfermedad. De una manera u otra, a todos nos hemos enseñado, por ejemplo, cómo conducir, por ejemplo, un embarazo, cómo conducir, por ejemplo, el cuidado de un niño, cómo realizar alimentos que sean saludables para la familia. Sin embargo, en el transcurso de la vida, a pocos nos han enseñado cómo cuidar a adultos mayores. Menos si son adultos mayores que tienen algún trastorno conductual o algún trastorno cognitivo que nos impidan tener una vida normal en el seno del hogar. Es por eso que generalmente hoy vamos a trabajar el tema de los cuidadores, perdón, pero los cuidadores generalmente, aquellos cuidadores que por una u otra han sufrido los avatares de enfermar en el transcurso del cuidado, básicamente porque no conocen o no tienen suficiente información para poder realizar estos cuidados. Es importante señalar que cuando hablamos de cuidados o cuando hablamos de cuidadores, de pacientes que han estado enfermos o están enfermos con una demencia, es importante reconocer de que estadísticamente se ha comprobado que existen varios tipos de cuidadores y que estos van apareciendo en el transcurso de la enfermedad y que generalmente pues se han clasificado en grupos. Se dice generalmente que el primer grupo de cuidadores al cual por un rol de asignación ya prácticamente cultural se les asigna están los cónyuges. Están los cónyuges, o sea, son generalmente personas que desde el punto de vista por cultura le ha tocado específicamente a la mujer asumir el rol de cuidador. Generalmente estas mujeres asumen el rol con mucho amor, con mucha dedicación, no pues, con mucha dedicación, pero igual son mujeres que muchas veces no conocen la generalidad de un cuidado de un adulto mayor y menos de un adulto mayor con un deterioro cognitivo. Si tenemos en cuenta que el cuidador es aquella persona, amigo vecino, que pertenece a la red de apoyo en el cuidado de una persona enferma y que dedica el mayor tiempo posible a ello, vemos que nuevamente se repite que la mujer es quien asuma este rol. Por tanto, se dice que el primer grupo de cuidadores que surgen en torno a la familia es el cónyuge. Es el mayor grupo, generalmente está representado por esposa o esposa, aunque, repito, por un problema de asignación cultural, siempre la esposa es quien asume el mayor rol del cuidado. El segundo grupo de cuidadores que se visualiza en torno a la familia son los hijos, específicamente la hija, o sea, la mujer, que desdichadamente tiene una sobrecarga importante porque muchas de ellas están casadas, tienen hijos y se convierte en generación sándwich. ¿Por qué? Porque muchas de ellas tienen que asumir el rol de cuidado y de atención muchas veces de los hogares, con lo cual se le hace muy difícil. O sea, generalmente a las cuidadoras hijas el rol de asignado de cuidar se les hace muy difícil al extremo que muchas de ellas comienzan a tener trastornos, pues de ser mujeres jóvenes, trastornos físicos y psicológicos de gran aparición en épocas muy recientes de los cuidados. No así en los varones, que por lo general, aunque sí hay muchos de ellos que tienen que también asumir el rol de cuidador, por lo general quedan reservados para el cuidado de la familia, pero están muy centrados en las cosas de la finanza, las cosas legales, administrativas, el aporte de dinero, alimentos, pero no el cuidado directo con la persona enferma. El tercer grupo generalmente de cuidadores son las nueras. Estas nuevas no todas están comprometidas, pero algunas de ellas sí se comprometen y generalmente lo hacen básicamente como un elemento de sustitución de sus esposos o de sus hermanos, a no ser ellos quienes pueden asumir el rol del cuidado.
El cuarto grupo más frecuente son los hermanos y las hermanas. ¿Qué sucede con ellos? Que generalmente estas hermanas y estos hermanos tienen edades también muy próximas a la edad que tiene el paciente con deterioro cognitivo, con lo cual muchos de ellos tienen sus propias debilidades de salud y no pueden muchos asumir el rol de cuidador. ¿Quiénes los asumen? Básicamente aquellas hermanas, aquellos hermanos que viven muy próximos a la casa de la persona enferma, porque si ya tienen que trasladar, si ya tienen que o sea, suplir sustentos económicos o alimentos, pues ya es imposible, y entonces ahí se complica un poquito la cosa. El quinto grupo son los nietos. Gracias o sea, al trabajo que se está haciendo continuo con las nuevas generaciones, algunos nietos asumen hoy el cuidado de sus padres, de sus abuelos. Sin embargo, estos nietos van a necesitar apoyo de sus padres. Y esto hace que generalmente no tengan un tipo de independencia que le permita poder asumir correctamente el rol. Y ya el último grupo que se reserva y que muchas veces parece visible, pero muchas veces asumen el rol con mayor fuerza, incluso que la familia, son los amigos, los vecinos o algunos miembros de algunas iglesias, quienes desinteresadamente se entregan a este cuidado y lo hacen muy bien. Ahora bien, vamos a ver qué tiene de positivo y qué tiene de negativo ser un cuidador. Se dice generalmente que la labor de cuidador, repito, es una labor que se hace con mucho amor, con mucha entrega, pero que es una labor que es desgastante, es una labor que es continua. Incluso hay cuidadores que tienen actividades de cuidado de 24/7, donde no tienen un relevo, donde además de cuidar tienen que hacer todas las actividades de la casa y esto generalmente les resulta un poco difícil. Sin embargo, a pesar de ello, existen aspectos muy positivos que permiten que la persona asuma el rol de cuidador con mucha abnegación, mucho cariño y mucho respeto. Se plantea que entre los aspectos positivos de cuidar se encuentra el hecho de dar un nuevo sentido a la finalidad o al significado de la vida. O sea, nos entregamos a ese cuidado sabiendo que probablemente sean las últimas cosas que vamos a hacer por ese ser querido y no nos importa dejar todo atrás para poder cumplimentar los cuidados de esta persona. Otro elemento importante es que permite cumplir el compromiso de toda la vida con aquel esposo, aquella esposa con la cual nos comprometimos en el altar cuando decimos estamos en la buena y en la mala hasta el final de nuestro día. Y eso generalmente muchos matrimonios lo complementan. Y vemos generalmente cómo hay personas que a veces están muy ancianitas, que están con muchos problemas de salud, se entregan de manera definitiva al cuidado de su esposo y viceversa. El tercer elemento importante a tener en cuenta para poder asumir el rol de cuidador y que es de manera positiva es que brinda la oportunidad de devolver a un padre, a una madre, un poco de lo que ellos recibimos. O sea, es una contribución de todo ese amor, todo ese cuidado, toda esa entrega que han hecho los padres hacia nosotros y nosotros pues nos sentimos en compromiso de entregarlo, de retribuir todo ese amor que ellos han hecho en nosotros. El cuarto elemento importante a tener es que permite la renovación religiosa. O sea, tenemos un Dios al cual debemos respeto y generalmente pues nos enfrascamos en esa fe y devolvemos con todo nuestro amor el hecho de cuidar. El hecho también de que fortalece los vínculos de las personas mediante nuevas relaciones jugadas y que ya existentes, sean estrechas y duraderas, también permiten de que el cuidado sea de una manera muy sincera y que esto permite que se vea como algo positivo. El hecho de yo poder establecer un vínculo con una persona que probablemente hacía tiempo no veía o una persona generalmente que es muy importante en mi vida, como por ejemplo hay relaciones de pareja que se disuelven, pero sin embargo conservan la amistad y se quieren mucho y cuando la otra parte lo necesita, pues aparece esta persona para volver a reactivar esas relaciones de amor que ya tienen otra característica, pero que generalmente también permiten que se ayudan entre ellos. Sin embargo, cuando valoramos también los aspectos negativos que tienen
el hecho de cuidar, vamos a ver que muchas veces supera las expectativas positivas del cuidado. Y esto hace que tenemos que poner un ojo y tenemos que tener una alerta para poder visualizar o poder determinar cuándo ya el cuidado tiene que detenerse o el cuidado tiene que asumirse entre otras personas y no solo de un solo cuidador. Vemos generalmente que entre los aspectos negativos que suelen aparecer en el cuidador y una persona con síndrome demencial está el hecho de que existe un esfuerzo físico importante y el compromiso del tiempo que obliga a los cuidadores a perder su esencia, perder, o sea, olvidarse de ellos mismos. Y que muchas veces este esfuerzo físico conlleva a la aparición de dolores musculares, dolores en la columna, dolores en los lumbares, dolores en las manos, porque hay que hacer un esfuerzo físico para poder movilizar a los pacientes, para poderlos trasladarlos. Esto hace generalmente que el cuidador tiene, te repito, hacer todas las actividades de aseo diario, de cuidado, cambio de ropa, y además de eso también se ve obligado a que el tiempo no les alcanza, porque generalmente son muchas tareas que tienen que realizar. Esto hace generalmente que el cuidador pierda la noción del tiempo, pierda la noción de sí mismo, de lo que es él, porque se entrega por completo a la otra persona. Otro elemento negativo importante que aparece en estos cuidados es el costo y los gastos financieros, porque se van incrementando en el transcurso de la enfermedad. Ya en este momento en que ya asumimos la responsabilidad de cuidar, vamos a ver que no solamente está el cuidado propiamente dicho, sino la entrega del cuidador, sino también que este cuidador va a necesitar un aporte financiero, porque hay que comprar pañales, hay que comprar medicamentos, cremas, alimentos especiales para el paciente, espesantes, y todo esto en el transcurso de la enfermedad hace que se incrementen los costos y los gastos financieros, y que si la persona no tiene un soporte de apoyo, se le hace un poco difícil poder continuar con la tarea de cuidar. El otro elemento importante y que generalmente va dañando desde el punto de vista físico y psicológico al cuidador son los daños psicológicos que aparecen con el paso de las horas, con el paso del tiempo dedicado al cuidado. Porque generalmente el cuidador, al entregarse de manera entera a este cuidado, hace que generalmente se sienta muchas veces frustrado a no poder responder a las necesidades de ese paciente porque no sabe cómo manejarlo. Se siente generalmente ansioso porque quiere hacer varias cosas a la vez porque el tiempo no le alcanza. Esto hace que aparece con esta ansiedad y esta desesperación, aparecen entonces los momentos de tristeza, de angustia, de desesperanza, al pensar que a pesar de que se esfuerza mucho, no logra las expectativas que han creado en él, y esta frustración generalmente hace que psicológicamente se sienta muy afectado, y aparecen ahí los síntomas de depresión, de ansiedad, de tristeza en él. La entrega incondicional hace que el cuidador se olvide de ellos mismos. Muchas veces olvidan, por ejemplo, el aseo personal, el cambio de la ropa, el peinado, olvidan incluso hasta desayunar, olvidan comer, olvidan incluso el aseo de determinadas áreas de la casa, nada más que priorizando aquellas cuando se encuentra el paciente, y eso hace que generalmente aparezca la fatiga y el deterioro de la salud física que los inducen a la sobrecarga. A ello se suma también el aislamiento social con pérdida del contacto con vecinos y amigos, porque viven en un entorno muy cerrado dentro de la casa, todo el tiempo con el cuidador, y van perdiendo los vínculos, por ejemplo, con la familia, con los vecinos, con los amigos. Ya no se sale de casa, ya no se va al mercado, otra persona tiene que hacer ese trabajo por ellos, y por tanto no tienen contacto con otras personas que eran importantes para ellos, como son los vecinos. Ya el cuidador generalmente tiene también un aislamiento con sus iguales, o sea, con amigos, con compañeros de centro de trabajo, y eso hace que se vaya aislando del mundo real para entrar en un mundo irreal prácticamente para ellos, donde solo existe la casa y el enfermo. Esto generalmente hace que muchas veces el cuidador comience a demandar
comience a quejarse, porque empieza a sentir que está asfixiado, y esto hace que aparezcan los conflictos familiares, lo que generalmente generan peleas dentro de los hermanos, dentro de los esposos, hay incomprensiones, hay aislamiento. Hay muchos hermanos, por ejemplo, que cuando este cuidador les reclama, se aíslan de la casa, se van, no vuelven a ver más a su ser querido, de vez en cuando hacen una llamada por teléfono. Sin embargo, este cuidador permanece solo con toda esa carga encima, sin una remuneración ni emocional, ni física, ni económica, y lo que va haciendo en él es que él va enfermando. En el caso, por ejemplo, que habíamos dicho que en el segundo grupo estaban las hijas y estaban los hijos. Muchos de estas hijas se tienen que entregar por completo al cuidado de su madre y de su padre, y aparecen conflictos maritales, donde muchas veces aparece la satisfacción sexual, el divorcio, la anorgasmia, y esto hace generalmente que sean mujeres incomprendidas por sus esposos, porque generalmente no logran entender de que la persona está sobrecargada y que la persona tiene otros intereses que priorizar, que no es la actividad marital. Y esto, por supuesto, pues muchas veces trae consigo a que aparezca el divorcio. Estas personas, por supuesto, a perder vínculos con la sociedad, vínculos con igual, pues generalmente también pierden tiempo para el otro. Por tanto, generalmente estas personas no vuelven nunca más a la peluquería, a arreglarse su cabello, no les interesa, por ejemplo, cambiar de ropa, siempre visten iguales, están muy deterioradas físicamente, no se ocupan de su alimentación, no hacen ejercicio físico, porque toda la actividad se centra en el cuidado, con lo cual esto hace que el tiempo para ellas no existe, desde el punto de vista para dedicarse tiempo para ellas no existe, y generalmente esto hace que estas personas poco a poco van perdiendo el sentido de la vida, o sea, ya sienten que ya nada les interesa, que ya nada les motiva, que lo que quieren es que este proceso termine de una vez para ver si ellas también descansan y pueden respirar de una vez. Todos estos elementos que hemos dado acá dan el traste con la aparición del síndrome del cuidador quemado, o el síndrome generalmente del cuidador cansado. Generalmente esto hace posible que la persona ya no puede más, no sabe qué hacer, no sabe a dónde recurrir. Y es importante entonces que se reconozcan algunos elementos importantes para que la persona sepa de que de no cuidarse de manera inmediata, pues van a aparecer otras enfermedades en ella. ¿Por qué? Porque este cuidador se convierte en un enfermo silente. O sea, es una persona que no se percibe enfermo, pero sí está enferma. ¿Por qué? Porque aparece una serie de afectaciones físicas, mentales y emocionales que la van induciendo a la aparición de enfermedades orgánicas y mentales en él, que muchas veces, incluso la literatura recoge, que muchas veces a las personas que han mantenido un cuidado por mucho tiempo, una vez que fallece la persona enferma, luego fallecen ellos. De ahí la importancia de conocer 10 formas de reconocer la atención física, mental, emocional del cuidador para pedir ayuda, para recorrer a cuidados médicos, psicológicos que le permiten poder vivir un tiempo más. Se dice generalmente que una de las primeras formas que tiene el cuidador de sobrecarga y que muchas veces no reconoce es la negación de la enfermedad y los efectos que esta enfermedad tiene sobre la persona. O sea, el cuidador vive con la ilusión de que la enfermedad se va a recuperar, de que el paciente se va a recuperar, de que la persona va a mejorar, y que generalmente no permite que otra persona le diga que esta es una enfermedad que es crónica, que es progresiva, que es irreversible, que necesita cuidado, pero que también necesita cuidado para él, para que él pueda seguir realizando los cuidados. Y generalmente, si la persona comienza a negar la enfermedad y negar cómo está estructurada ella, y que generalmente la enfermedad es reversible, generalmente la persona pues no permite recibir información importante, no recibir información sobre la enfermedad y sobre el manejo de esta, pues la persona vive en un círculo cerrado donde hace un esfuerzo, pero un esfuerzo realmente que es vano, porque sus esfuerzos van dirigidos hacia el enfermo y se van agotando las fuerzas y se van agotando los recursos psicológicos que él tiene para seguir con este cuidado. Otro de los elementos importantes
que ya reconocen de que ya la persona necesita cuidado porque ya se comienza a enfermar, es el hecho de los enojos contra la persona con deterioro cognitivo o con síndrome demencial, en el caso de Alzheimer, generalmente porque ya la persona no logra un equilibrio psicológico en el cuidado de esta persona, y constantemente cuando la persona enferma hace cualquier cosa, él va a arremeter contra ella pensando que lo está haciendo para molestarla. Y no es así. Hay que tener en cuenta que estos enfermos no tienen claridad en su conciencia, no tienen claro lo que están haciendo, y muchas cosas que hacen las hacen al propósito, o sea, que son propios de la enfermedad que tienen. Otro elemento importante que induce el ambiente y que estamos siendo un cuidador enfermo es el aislamiento social, o sea, el aislarnos de nuestras amistades, el aislarnos de las actividades que nos gustamos, porque vamos dejando de ser nosotros y nos vamos a convertir en una persona que solo vive para el otro. Y esto hace que la persona a cargo se sienta abrumada y se aleje de sus obligaciones, de sus allegados, y no logra disfrutar la vida. O sea, no vuelve a tener una conversación agradable, no vuelve a ver una película, no sale con unas amigas a compartir un rato, y esto hace generalmente que poco a poco la persona se vaya enfermando. Otro elemento a tener en cuenta y que dice que ya el cuidador necesita una atención inmediata es el cuarto elemento, que nos habla sobre la ansiedad de enfrentarse al futuro. O sea, ya la persona en el día a día comienza a pensar, comienza a angustiarse, pensando que cuándo acabará este proceso, que cuándo mejorará este proceso, cuando realmente este proceso es un proceso largo. Muchos pacientes con enfermedades demenciales pueden durar hasta 10 años en este proceso, y no sabemos hasta cuándo, y generalmente hay cuidadores que comienzan a realizar un proceso de codependencia, donde no permite que otras personas entren en el cuidado, donde consideran que nadie lo va a cuidar como él, y este proceso va haciendo que la persona entre en un estado de ansiedad para enfrentarse al futuro, no sabe qué hacer, incluso cuando ese proceso termine, cómo va a ser su vida, porque ha perdido muchos años de ella, ha perdido vínculos sociales, matrimonio, amigos, familia, ha perdido todo, y no sabe cómo enfrentar el futuro. Esto hace posible que aparezca la depresión, la persona a cargo del cuidado comienza a desalentarse, a frustrarse, ya no puede más, aparecen los llantos con mucha frecuencia, el no querer ver a las otras personas, cerrar la casa, no salir a la calle, y eso generalmente son síntomas de depresión, no duermen bien. Esto hace que los agote más, aparece el agotamiento. Generalmente las personas no pueden asumir las cosas que habitualmente hacían, como cocinar en la casa, limpiar. Y esto generalmente hace posible que sean elementos que todo cuidador debe reconocer, porque generalmente cuando estos elementos aparecen, esto quiere decir que el cuidador ya está enfermo. Ahora bien, tenemos otros elementos generalmente que también inducen a la aparición de que somos ya cuidadores enfermos. Es el hecho de estar muy irritable, o sea, la falta de concentración, se nos olvidan las cosas, se nos queman los alimentos, dejamos la puerta abierta, dejamos el tubo abierto, incluso estamos haciendo una actividad, se nos olvidó lo que estábamos pendientes, y todas estas cosas hacen que generalmente los problemas de salud físicos y mentales se comienzan a incrementar. Incluso muchos cuidadores llegan a momentos que comienzan a solicitar la ayuda médica de emergencia ante este estado de colapso que tienen, porque ya no pueden seguir el proceso de cuidado. Y ahí, que una vez más repito, es importante que todo cuidador reconozca estos 10 elementos fundamentales que nos inducen de que ya estamos enfermos, de que ya no podemos más, de que es importante pedir ayuda. Y es cuando entra entra una serie de alternativas para manejar situaciones, para dejar de convertirnos en cuidadores enfermos. Se dice generalmente que hay una serie de alternativas que nos van a ayudar a manejar la situación y nos van a llevar a compensar un poco el proceso de la sobrecarga que estamos sintiendo como cuidadores.
Pero es importante que cada uno de estos elementos se tengan en cuenta y se lleven a cabo a cabalidad. Se dice generalmente que uno de los primeros elementos que debe tener todo cuidador para enfrentar el cuidado de cualquier persona, ya sea en síndrome demencial o cualquier enfermedad crónica, es conocer sobre la enfermedad, conocer sobre las expectativas reales de la enfermedad. La enfermedad tiene cura, existen medicamentos para ello. ¿Cómo puedo mitigar los efectos de la enfermedad? ¿Qué puedo hacer para mejorar la calidad de vida del enfermo? ¿Qué puedo hacer para prolongar la vida del sujeto sin que esto lleve implícito mi propia vida? O sea, son una serie de elementos que son importantes que el cuidador reconozca para poder cuidándose él mismo y poder seguir en el proceso de cuidado. Es importante evitar identificar el sentimiento de culpa, evitando que generalmente las cosas que no podemos hacer, no las hacemos porque no tenemos conocimiento, porque no tenemos asesoría, porque es nuestra primera experiencia en el cuidado de un paciente de este tipo. Generalmente los pacientes con enfermedades demenciales son difíciles de manejar porque tienen una serie de elementos a tener en cuenta y si no tenemos la información necesaria, pues nos es difícil hasta poner un pañal, porque no es lo mismo poner un pañal a un niño que poner un pañal a un adulto mayor. No es lo mismo darle comida a un niño, que generalmente tiene un sistema de evolución bien funcional, que un adulto generalmente que tiene trastorno de linfagia, que se nos ahoga con los líquidos, que hay que ponerle espesante a las comidas, y si no conocemos estos elementos, pues entonces la frustración no viene. Pero no hay que tener culpa, o sea, simplemente hay que buscar información para poder seguir adelante. Importante es pedir ayuda. Pedir ayuda generalmente es un elemento que todo cuidador debe tener presente. La ayuda es lo que nos va a permitir poder seguir en el cuidado y seguir con salud. O sea, muchas veces las personas no piden ayuda porque son 5 hermanos y consideran que los 5 hermanos tienen que saber que son hijos del propio padre, que por tanto tienen que asistir a su padre, ayudar. No, eso no es así. Desgraciadamente, todos los seres humanos no somos iguales, todos tenemos el mismo nivel de conciencia, todos tenemos el mismo desarrollo de sentimientos y emociones, y por tanto, cuando esas personas no acudan a nosotros o no acudan al cuidado de sus seres queridos, somos nosotros los encargados de llamar, que nos apoyen, de que nos ayuden y mezclar en el proceso de cuidado. Porque generalmente si nos centramos en que soy yo la única persona que debo cuidar, soy yo la persona que estoy a cargo de eso, eso no nos hace más héroes ni nos hace mejores. Lo que nos hace es que nos enfermamos más rápido y que ya cuando llegue la ayuda, ya generalmente no podemos salir del proceso en el cual estamos. Sí, generalmente que pedir ayuda cuando se necesite y evitar esforzarnos demasiado sin la ayuda generalmente es uno de los elementos fundamentales que permiten de que el cuidador pueda seguir adelante. Cuidar de nuestra salud y del resto de la familia es un elemento importante también. O sea, la persona enferma necesita cuidado, necesita atención, pero nosotros también necesitamos nuestro espacio. Nosotros también necesitamos compartir con la familia. Nosotros también tenemos que distribuir ese cuidado y ese amor al resto de la familia, porque son las personas que nos están apoyando. Y si nosotros nos aislamos de la familia, si nos aislamos de la esposa, nos aislamos de los hijos, nos aislamos de todo y solo nos centramos en la atención del paciente, pues entonces nosotros estamos mal, porque generalmente nosotros estamos viviendo una vida que no es real, una vida que solo la entregamos al paciente enfermo y nos olvidamos nosotros. Importante alimentarnos correctamente sin olvidar tiempos de comida. Muchas veces el cuidador se levanta tempranito, asea la casa, baña a la persona enferma, se prepara su desayuno, se lo da. Pero en eso ya viene el tiempo del almuerzo, se centra en el almuerzo y la persona no desayuna. Entonces hay que buscar alternativas. Si es el horario del desayuno, le vamos a dar desayuno a él y le vamos a desayunar nosotros. Si es el horario de la siesta, va a acostarse el paciente y nos vamos a acostar nosotros. Y vamos a ir balanceando el proceso de cuidado, porque generalmente cuando estamos solos, y repito, y no tenemos ayuda, y no tenemos apoyo, pues entonces eso sucede. Es importante también, crear espacios de ocio y recreación. O sea, en los momentos que el paciente está tranquilo, ya sea a través de la medicación, ya sea a través del sueño, dedicarnos a hacer algo que nos guste, pero no es trabajo en la casa, no es seguir
venciendo las tareas que me quedan pendientes. O sea, es sentarse y leerse un libro, poner la radio, escuchar un poquito de música, ver un programa de televisión que nos gusta, tejer, sembrar una planta, regar la planta, conversar con la vecina del frente, un poco evacuar o buscar apoyo o dudas que nos ayuda a seguir adelante. Y eso generalmente está todo o sea, engarzado en el espacio de ocio y recreación que el cuidador necesita para poder seguir adelante. Socializar ya sea con otros familiares o amigos, compartir dudas, preocupaciones, reírnos del día a día, eso es importante, o sea, tener una manera de combatir toda esta sobrecarga, un poco reírnos de las cosas que nos suceden, las cosas que vamos avanzando, cómo hemos avanzado, cómo hemos aprendido, cómo era antes y cómo es ahora. O sea, todas esas cosas son muy importantes porque eso realmente hace que la vida sea más llevadera. Generar espacio de respiro y hacer ejercicio físico es muy importante en esta tarea del cuidador. Buscar maneras de tener un sustituto. Es importante que el cuidador tenga al menos 2 días a la semana con espacio de respiro, donde salga de ese entorno en que está, que salga a la calle, que vaya a ver a la hija, al nieto, salir de compra, ir a la peluquería, ir al cine, no sé, tomarse un café. O sea, es importante eso, porque si esos espacios de respiro no existen, la persona generalmente no está ayudándose ni a sí mismo, ni está ayudando a la persona que está cuidando. Recibir ayuda profesional es súper importante. O sea, muchas veces, desgraciadamente, nuestros amigos, nuestra familia no cuentan con conocimientos y recursos importantes que nos puedan ayudar, y es importante conocer que existen profesionales como son psicólogos, psiquiatras, que nos pueden ayudar, que nos pueden decir cómo seguir el camino, que nos pueden decir qué hacer ante estas situaciones, sobre todo de tipo emocional que presentan los pacientes, cómo manejar estos conflictos que se dan en la casa. Y por tanto, se hace importante asistir a centros de autoayuda o centros de ayuda, ya sea a través de los centros de salud o hacia los sectores privados que nos permiten recibir esta ayuda profesional lo antes posible para no enfermar más que de lo que estamos. Muchas veces cuando ya el cuidador pide ayuda, pues ya cuando ya no puede más, que está asfixiado, y generalmente en ese momento se hace más difícil el tratamiento, muchas veces hay que medicarlo, poner medicamentos para dormir, hay que poner sedante, etc. Entonces, generalmente lo que se quiere es que el cuidador desde un principio conozca la existencia de esta posibilidad de conocer a la red profesional una guía de trabajo para seguir el cuidado que les permita no llegar a este momento donde generalmente ya están muy asfixiados en el cuidado. Otra manera, otras alternativas para poder mitigar los efectos de este daño de ser un cuidador está en incrementar la adquisición de conocimiento e información sobre la enfermedad. Es algo que se viene repitiendo desde el principio. O sea, generalmente existen muchas vías de información, ya sea a través de libros, manuales de autoayuda, cine debate, sociogramas, conferencias, espacios virtuales donde generalmente te dicen qué hacer en cada uno de los momentos, o simplemente incrementar la adquisición de conocimiento a través de la ayuda profesional. Esto es importante. Igual que recibir atención médica y psicológica se hace vital en el cuidador. Muchas veces el cuidador, como lo dije anteriormente, deja de comer, deja de dormir. El cuidador generalmente deja de hacer ejercicio. El cuidador generalmente comienza a tener una serie de elementos somatizantes en el cuerpo que lo va enfermando y que generalmente necesitan de la ayuda médica y psicológica para poder seguir el proceso. Aprender los diferentes estilos de afrontamiento ante situaciones difíciles es algo que para el cuidador es vital, y ahí la importancia de recibir ayuda profesional, porque que nos van a enseñar cómo enfrentar esos estilos, cómo tener nuevos estilos para enfrentar las situaciones son los profesionales, y nos van a decir, ante tal situación, haga tal cosa, ante tal cosa, no se preocupe. Y generalmente estos elementos educativos nos van a ayudar a enfrentar determinadas situaciones, determinados momentos que tiene el paciente frente a nosotros, como por ejemplo momentos de agresividad, no querer comer, el querer escaparse de la casa,
el que nos confunda, el hecho de que no quiera que nosotros lo vaciemos o que le demos comida. Entonces o sea, son momentos que son difíciles y que el cuidador tiene que tener alternativas para poder aprender a manejar la situación. El desarrollo de habilidades en el manejo y cuidado de la persona enferma es fundamental. O sea, repito, anteriormente le había dicho que cuando estamos jóvenes nos enseñan cómo bañar a un niño, pero nadie nos enseña a cómo bañar a un adulto mayor. Nadie nos dice que en la medida que avanzamos con la edad tenemos dificultades para tragar y que por tanto la alimentación de estos pacientes tiene determinadas características. Nadie nos dice, por ejemplo, que al dar alimento a estas personas, pues tenemos que hacerlo con mucha paciencia frente a él, que en dependencia al estadio de la enfermedad, el tipo de alimento que lleva, que hay que usar espesantes para los líquidos, para que no se ahoguen. O sea, hay una serie de elementos a tener presente que cuando alimentamos, por ejemplo, tenemos que centrarnos en la alimentación de este individuo y no podemos tener, por ejemplo, radio encendido o televisores o una puerta abierta que lo disocia a ellos, que generalmente hacen que pierda la atención en la alimentación. Que cuando lo bañamos tenemos que tener la paciencia o el momento específico para bañarlo. Muchas veces estos pacientes tienen alucinaciones y cuando sienten, por ejemplo, el agua de la regadera, pues siente que está lloviendo o siente que lo están mojando, entonces hay que buscar otro espacio, otro momento para hacerlo. O sea, hay una serie de elementos de aprendizaje. El hecho, por ejemplo, de seleccionar la ropa adecuada para este sujeto. Ya la ropa tradicional tiene que cambiar. Ahora tenemos que sustituir los botones por zipper o por velcro. Los zapatos también tienen que ser más cómodos para ellos. O sea, hay una serie de elementos que solo se aprenden en el desarrollo de habilidades y conocimiento y que generalmente hay que buscar información para poder establecer el proceso de cuidado. Hay que aprender también a relajarse, hay que aprender a tener un espacio para nosotros y si no lo tenemos en nuestra propia casa, tenemos que aprender técnicas de relajación, de respiración, a través de la voluterapia, musicoterapia, aromaterapia, que esto nos va a ayudar a poder llevar el día a día, que es difícil, repito, es difícil, la labor de un cuidador se hace muy difícil. Hay que tener siempre el precepto de preservar la fe religiosa y el perdón. O sea, muchos cuidadores, desgraciadamente, tienen que asistir al padre que nunca se ocupó de ellos, a la madre que le negó su cuidado, a la hermana que durante años no le habló, y le toca el cuidado, y hay que tener presente de que el perdón es un elemento importante a tener siempre presente, porque es lo que nos permite vivir sin rencor y seguir avanzando en nuestras vidas. Entre otras alternativas tenemos no centrarse en la vida, o sea, nuestra vida solo en el enfermo. Eso es importante, lo hemos repetido anteriormente. Compartir el tiempo con otras actividades y con otras personas. No pensar que usted es la única persona que puede cuidar al enfermo. Todos podemos cuidar al enfermo. Uno lo hará mejor o los otros lo harán peor. Uno lo bañará mejor y otros lo harán peor, pero todos tienen que incluirse incluirse en el proceso de cuidado porque una sola persona no puede. Culpe siempre a la enfermedad de las cosas que su familiar haga. No considere que el enfermo lo está haciendo intencionalmente. La enfermedad es la causa de todos los elementos que enfrentamos y dificultades que enfrentamos. No es el enfermo, es la enfermedad. Y eso hay que tenerlo presente en nuestra mente desde el primer momento que empezamos a cuidar a un enfermo. Acepte el rol de cuidador como una obra realmente humanitaria, no lo vea como una carga, no lo vea como una obligación, porque no estamos obligados a cuidar a nadie, aunque ellos han sido nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, no, lo hacemos con amor, lo hacemos con dedicación, porque si nos imponemos el cuidado, generalmente lo estamos haciendo de una manera bastante hipócrita. Entonces nosotros tenemos que la obra de cuidador lo tenemos que tener presente como una labor humanitaria. Tómase un descanso cuando se sienta agotado o agobiado. No pienso no piense en lo que puedan decir otras personas de usted. Las personas siempre van a hablar, sobre todo las personas que están fuera del contexto del cuidado. Y generalmente suele suceder mucho de que viene un familiar que hace tiempo no ve incluso a su mamá, como suele suceder, por ejemplo, en hijos que viven fuera del país
y que la persona que está dentro del país es quien está al frente del Señor. Y cuando llega dice, ay, ¿por qué papá anda tan descuidado? ¿Y por qué tiene esa ropa tan fea? ¿Y por qué lo peinan así? ¿Y por qué no le dan tan comidita? Pero generalmente son personas que no se incluyen en el proceso de cuidado. Entonces, a esas personas simplemente hay que mirarlas, sonreír y seguir hacia adelante, porque generalmente generar conflictos, darle explicaciones no sirve de nada. Porque al final, quien tiene responsabilidad del cuidado es la persona que está frente al enfermo. Tener paciencia y respetar los tiempos de respuesta del paciente, esto es importante. Hay momentos que el paciente no se quiere bañar, no quiere comer, no quiere levantarse de la silla. O sea, hay que respetar esos momentos, hay que esperar que este individuo generalmente se le pase esos estados de excitación que en muchos de ellos aparecen. Establecer rutinas de vida con estos pacientes es importante, que todos los días se haga lo mismo, a la misma hora, los mismos alimentos, o sea, buscar una manera de que sea reiterativo, porque generalmente es una manera de que ellos vean como que es un proceso que se da día a día de manera igual y no tienen que estar pensando para establecer nuevas rutinas. Mantener lo conocido para abarcar lo desconocido es importante eso. No descuidar la orientación temporal de los mayores, sobre todo los que tienen Alzheimer, y fomentar que el adulto mayor sea lo mayor autónomo posible. O sea, mientras el individuo pueda comer, pueda asearse, pues dejarlo que ellos establezcan esas actividades, porque una vez que usted le quita las actividades de la vida diaria que ellos están haciendo, que tal vez usted considera que están haciendo mal, pero lo están haciendo, usted se convierte en la persona responsable de hacerlo por ellos. Entonces, si el individuo está comiendo con la mano, déjalo que coma con la mano. Lo importante es que coma. Si el individuo, por ejemplo, se pone la camisa y se la pone mal, usted luego le corrige se la pone correctamente, pero déjalo que se lo ponga. Si el individuo, por ejemplo, le quiere ayudar a usted a ponerle agüita a las plantas, déjelo. Que pone agua en el suelo, bueno, pero son alternativas generalmente que hacen que el individuo permanezca más tiempo autónomo. Que quiere caminar por la casa, que camine. O sea, es importante, eso es parte del ejercicio físico en ello. Entonces, es solamente supervisarlo, pero y garantizar un espacio seguro para ellos, pero no sentarlo todo el tiempo como si fuera un muñeco, como en un sillón, porque está bien que se caiga. Eso no es bueno, porque generalmente eso hace que el paciente pierda su autonomía y entonces lo que él no hace, le corresponde a usted hacerlo bueno. Y bueno, para terminar, aquí les traigo el mensaje de un cuidador que trabajó con nosotros y que generalmente en el transcurso de estas conferencias, en el aprendizaje, en la adquisición de conocimiento, de paciencia, de fe, de amor, de entrega, nos da hoy su relato y nos dice cómo él era al principio de la cuidador sin formación, sin conocimiento, y cómo poco a poco, en el transcurso de la enfermedad y apoyándose en los entes de salud y la información, él fue cambiando. Y dice el mensaje: el día que pude interiorizar que estaba enfrentándome con una enfermedad, todo cambió. Y no fue fácil. Demoré más de 4 años en asumirlo, porque el médico lo dice al momento del diagnóstico, pero no basta el saber, hay que interiorizarlo. O sea, esto es importante. O sea, a usted le dan un diagnóstico y de momento es como una bomba, pero no, hay que metabolizar el diagnóstico, hay que comenzar de ese diagnóstico, hay que aprender el mismo ese diagnóstico. Entonces, la madera se desenreda. No es que esté majadero, uno comienza a decir está enfermo. No es que no quiera, es que no puede porque está enfermo. No es un niño, ni debo tratarlo como un niño, es un anciano enfermo. No es que siempre fue así y ahora está peor, es que hace mucho está enfermo y ya no, y lo que no sabe lo que hacía. O sea, hay una serie de elementos que uno tiene que cambiar en el pensamiento. O sea, es buscar una alternativa de solución a este conflicto que se está generando. Por ejemplo, no es el caso que dice, el paciente está muy majadero. No, él no está majadero, es la enfermedad que lo pone majadero. Entonces, este mensaje del cuidador nos va demostrando cómo en el transcurso del cuidado uno tiene que pasar a cambiar conceptos, cambiar definiciones y cambiar conducta para poder seguir el cuidado. Si no lo hacemos, generalmente el proceso se hace muy difícil y, repito, el cuidador generalmente enferma y puede hasta morir. Entonces, ahí viene el mensaje del cuidador para que lo sigan leyendo
y vayan interiorizando la importancia que tiene el hecho de tener presente que hay una serie de signos y síntomas que nos alertan cuando ya nuestro organismo comienza a gastar sus recursos y que es importante que pidamos ayuda tanto en la familia como en profesionales, como en amigos para poder seguir el proceso del cuidado. No sé si tienen alguna duda. O sea, esto es un poquito más de lo... Y esto es algo que yo copié de un libro una vez, donde una cuidadora decía que siempre tenemos algo que aprender y le decía al cuidador, todos necesitamos algo alguna vez, que nos echen una mano, que nos ayuden a levantarnos, que nos miren, que nos den esperanza. Todos necesitamos cuidado, no solo físico, necesitamos superar adversidad. Y es que para sentirnos bien no hay nada mejor que el cariño. Todos necesitamos algo, es algo. La cuestión es saber qué necesitamos. Entonces, por eso le digo que generalmente es importante. Lo que no se sabe es salir a buscarlo. Si no sabemos, por ejemplo, una alternativa de buscar la manera de cómo bañarlo, vamos a buscar una alternativa de cómo hacerlo. Cómo comer, vamos a buscar alternativas. Si están agresivos, ¿qué hacer en un momento de agresividad? Pero eso no lo puede hacer el cuidador solo. Necesita apoyo, información, necesita recursos que generalmente no tenemos a mano porque, repito, no nos enseñaron a cuidar a adultos mayores y menos nos enseñaron a cuidar a pacientes con síndrome demencial. Es una enfermedad muy difícil de manejar, a la cual se necesita mucha información para poder, y mucha paciencia para poder manejar el proceso. Bueno, si no hay nada más, muchísimas gracias. Vamos a ver si en el chat hay alguna pregunta. No hay preguntas Qué bueno. de momento. Todo está clarito. Dice, muchas gracias. Muchas gracias también, Stephanie. Ya no hay pregunta. Creo que no. Muchas gracias. Fuerte, claro y conciso. Igual, la charla va a quedar grabada también por si los quieren ver después, los que no pudieron, o repetirla, volverla a ver. Creo que Sí, acá. ya hay algunos que se están desconectando. ¿Puedo hacer una preguntita? Es que como es el tema de la tecnología, la gente piensa en la casa. ¿Puedo hacer una pregunta? Que a mí la tecnología se me pone fatal. Hola. Yo no lo uso, porque ya somos viejos ya. Ya somos Hola. otra generación. Pero a la gente, ya, por ejemplo, los muchachos al lado de la casa que estudian medicina, y yo digo, puta, cuando yo estudié, yo no se me ocurriría estudiar anatomía, porque yo tenía que tener al muerto adelante y tocarlo y no sé qué, y los busco, y ahora no, un poco. A mí me hace mucha falta el maestro. Sí. Hola. Información de una carrera, Todo todo está en la web. Y entonces, nada más necesito tal información, entonces lo busco específicamente, entonces no me entero del contexto. Entonces, antes uno tenía que comer el libro, ¿verdad? Ajá. Entonces no se encontraba lo que buscaba, llevaba mucha información. Ajá, y uno, o sea, tú captaba otra información que te llevaba hasta eso. Ajá. Pero ahora no. Entonces, y ahora, no, más bien ahora que a veces me reúno con compañeros aquí en la biblioteca, haciendo, los alumnos van a la biblioteca a Hacer tareas. Estoy bien, no, ahora ellos están en la biblioteca usando la computadora, pero no libros, o descansando porque tienen una clase en estar. Yo me acuerdo con los libros, yo tenía como 3 marcadores. Sí, como es que ahora me encanta hacer una y ahora la gente no usa nada. Sí, mi permiso, yo veo los libros.
Entonces parece que mis socios son la parte digital, la verdad yo. Bueno, esos son estilos de aprendizaje. Hola, perdón, es que tenía el micrófono apagado. No les estábamos escuchando a ustedes. ¿Nos pueden repetir las preguntas? Sí, para hacer la pregunta, pero no sé. Doña Nancy. Sí, ya ahora sí me escucha. ¿Aló? Madre, tengo que subir ¿Ya me escuchan? aquí está la- Hola. Estoy hablando. Estoy hablando, pero no me escuchan. Pero no me escuchan. Raro. Hola. A ver si le raro. Estoy hablando, pero no me escuchan. Dice doña Nara. Regálame un servicio para poder encargar. Ok. Sí, probablemente hay que comunicar un usuario. Buenos días, soy Ismael del Paipán. Permítale un momentito a Catherine que pueda resolver el problema en la parte de medios audiovisuales, porque en este momento el parlante no está funcionando. Entonces ya el colega encargado del soporte técnico está de camino para poderlo resolver. Ya está ahí. Y ahorita los van a poder escuchar. Ah, ok. Ahora sí. Ajá. Hola, doña Nancy, ya la escucho. Y ahora sí. Ahora sí. Ah, ok. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, doctor. Una consulta. ¿Cómo hace uno para encontrar, por decir, grupos de personas? Mi esposo tiene 81 años. Está con una demencia, pero él se viste solo, se baña solo, incluso él se prepara su comida. Sí tengo que estar controlando, como usted dice, aceptar que hay una situación ya diferente y llamarlo para que coma, que tome las medicinas, se ponga la insulina, aunque siempre hay quejas, ¿no? Pero bueno, el asunto es cómo puedo hacer para encontrar un grupo, no sé si ustedes tienen, donde él pueda ir y compartir algo, ¿no? Porque él sí puede, si hay personas, él está con otras personas, él comparte, habla de historia, habla de todo. No sé a quién puedo recurrir para ver si hay grupos donde él pueda asistir, que yo lo pueda llevar y que pueda asistir él y compartir, porque ya a estas alturas los amigos desaparecieron. Entonces, no sé qué me puede sugerir. A ver, Luis, habitualmente no suele aparecer en todos los lugares estos centros que son de necesidad vital en este minuto, ¿no? Pero sí hay centros de día donde se pueden llevar a estas personas para que ellos no pierdan el vínculo de socialización ni pierdan la capacidad de mantener su actividad de la vida diaria, como es el caso de este señor, que es importante que usted supervise su actividad, corrija con mucho cuidado lo que hace mal hecho, pero nunca haga las cosas que él pueda hacer. O sea, excepto el tema de la insulina, eso sí, sería interesante de que usted controlara eso. Entonces, ahorita de momento no le podría decir, pero sí sé que existen varios centros de día. Creo que los centros diurnos, ya cuando tienen alguna demencia, como que ya no los empiezan a aceptar. Pero Exacto. en Cartago está el centro de la memoria para personas con demencia. Entonces, creo que en algunos lugares hay. Es cuestión de informarse con el centro de salud. Ustedes tienen datos de que, como para que uno pueda llamar e informarse. Sí, doña Nancy, si gusta, usted me puede escribir un mensajito al WhatsApp mío. Se lo escribo aquí en el chat. Ok, Y yo con mucho gusto le paso la información. ok, perfecto. Gracias. Con mucho gusto. ¿Alguno tiene alguna otra pregunta?
Creo que no. Sí. Bueno, la charla queda grabada. Pronto se va a subir en la web y en el Facebook de la fundación para que tengan presente. Así no conozco centro de... ¿Tu nombre, porfa? Catherine. Ok. Ah, sí, sí, Con mucho gusto. Ok, gracias, Catherine. Para servirle, doña Nancy. Es que no, aquí no hay sensibilidad. O sea, ahorita lo que hacen, lo que la gente hace es, por tema de plan, hacer residencias geriátricas. Pero centro de día no hay. Yo siento que las municipalidades deben crear en cada lugar un centro de día de eso. E incluso le va a dar la posibilidad de todos los días me levanto, ahora y la cosa es que yo tenía unos 8 de... Entonces, bueno, si un anuncio de parte de la fundación, por si tienen el gusto de ayudarnos con alguna contribución voluntaria, puede ser por medio de Silpe Móvil, ya que no se cuentan, bueno, con recursos del Estado. Y es muy importante, bueno, para seguir ayudándonos entre todos con estas charlitas, recibir el apoyo de ustedes. Y por favor, los que se conectaron de manera virtual, por favor, si nos pueden enviar el nombre, el número de teléfono, si son o no familiares o cuidadores de pacientes con Alzheimer y a dónde nos acompañan. ¿De qué provincia? Y ahí no podíamos decir, señora, usted lo que no sabe es qué cosa es convivir con un enfermo. Una cosa la teoría de Porque ella está en contra de que su mamá esté ahí. Entonces, no, ella está en contra porque la madre le dijo, mire, Costa Rica es un país muy caro y nosotros no podemos asumir lo que le digo a la residencia de otro, yo carísimo. Félix, tenemos otra pregunta. ¿Cómo tratar la situación cuando hay un hermano y es fantasma? Yo ya... Vamos a ver, esto suele suceder con mucha frecuencia. Generalmente siempre hay una persona del grupo familiar que generalmente evade la responsabilidad de cuidado. Y en esos casos lo más recomendable es hacer una dinámica familiar para que esta persona tome conciencia de la importancia de su responsabilidad por sus seres queridos también. Es un proceso realmente difícil, muchas veces no se logra nada. No quiero ser negativo, pero o sea, la evidencia y la experiencia me demuestran que en muchas familias se da este proceso e incluso las personas prefieren desaparecerse que asumir el rol que le corresponde, pero ahí sería un proceso de persuadir a la persona a través de los hermanos, a través de la esposa, de los propios hijos, de explicarle la importancia que tiene el hecho de que él sea miembro de ese proceso de cuidado de la persona que está enferma. Pero ya, repito, es un problema prácticamente de conciencia, porque legalmente no existe ninguna ley que obligue a las personas a querer a otro. Pues entonces, este señor igual, ya tengo esta tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Tener un paciente con demencia en la casa es una locura. Es una locura. Porque ¿qué pasa? Que te saca de rutina diaria. Tú tienes que empezar a crear, herramientas que tú no tienes. Yo tengo una psicóloga que tiene una mamá internada conmigo. Yo soy mi psicólogo, pero yo no cuento con herramientas para poder manejar a mi mamá. Yo no puedo porque al final, por mucho que trate de usar la tecnología con ella, se me da de la mano. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. La gente hace eso. La gente hace eso. O se pierde, o critican al otro, o esta, por ejemplo, a esta la hermana la apretaron y le dijeron que tiene una propiedad aquí. Y dijeron, como usted no puede mandar dinero para ayudar a su madre, vamos a alquilarla a la propiedad. Y yo no sé qué me hicieron hoy, como un juez, no sé de cosas. Y la casa de la mamá, la alquilamos, pero ella estaba en contra de aquí. Entonces, con esa misma